de las escritoras. Y esta iniciativa se inaugura en el 2016 gracias a la Biblioteca Nacional y a la Federación Española de Mujeres Empresarias, Directivas, Ejecutivas y Profesionales. Esta tarde tenemos el honor de escuchar a Rosa Palo, Esther Baeza Navarro, que ella es cartagenera de nacimiento y diseñadora gráfica de profesión. Pero ha trabajado en publicidad y en gestión cultural. De hecho, ha sido la directora del Festival de Cine de Cartagena, el FIC, desde 2008 hasta el año pasado, 2021, unos cuantos años. En 2011 comienza a colaborar con La Verdad y en 2019 pasa a colaborar en los diarios del Grupo Bolento, donde publica una columna de opinión cada 3 días. Además, analiza series en la sección Pantallas y colabora en los especiales de verano. Esther Baeza Navarro, además, es finalista del premio Julio Camba, un premio internacional, por su artículo Es. Aplaudí. Sí. Aunque, bueno, esta tarde, sin embargo, viene a hablarnos de Los mandarines de Simone de Beauvoir. Y yo estoy encantada de presentarla. Espero que lo disfrutéis. Bueno, pues muchísimas gracias. Lara Soler es profesora de filosofía y es una persona súper generosa que ha tenido la amabilidad de venir no solamente a presentarme, sino a echar un ratillo de charla con nosotros y sobre todo ayudarme a mí, porque a mí estas cosas me ponen muy nerviosa. Así que muchísimas gracias, Lara Soler. Muchas gracias, Juanjo Lara, por invitarme a esta construcción del canon de la Biblioteca Regional de Murcia. Muchas gracias, por supuesto, al personal de la biblioteca y gracias a todos vosotros por venir, y más en un día aciago como este, en el que Paolo Basile acaba de ser cesado como consejero delegado de Telecinco, que estoy de verdad que no me llega la camisa al cuerpo. Me he enterado cuando he salido de una cosa y en fin. Así que muchísimas gracias por venir un lunes por la tarde y no voy a pedir el minuto de silencio por Paolo, pero a punto estoy. Pues no sé, Rosa, ¿por qué has elegido los mandarines? ¿Y cómo llegaste a ellos? Pues como hoy bien has contado tú, es el Día de las Escritoras, pues Simone de Beauvoir ya no es que sea una de mis escritoras favoritas, es que Los mandarines es una de mis novelas favoritas, ¿no? Y yo sé que llegué a ella a través de Círculo de Lectores, porque mi madre fue socia toda la vida de Círculo de Lectores. Yo, de hecho, luego me quedé como socia y lo encontré en la revista de Círculo, porque yo soy muy de la idea de que hay que reivindicar la labor que hizo Círculo de Lectores, ¿no?, de llevar la cultura a un montón de casas de este país. Y además yo era una tía feliz, sobre todo 2 veces al trimestre. Cuando llegaba el señor de Círculo con la revista, que yo empezaba ya a doblar hojas y coger el rotulador para empezar a señalar libros, y mi madre, que no pidan más, que no pidan más. Y el día que volvía con los libros, ¿no? Entonces, no sé muy bien, tenía unos 12 años o así, y no sé muy bien si lo pedí porque me llamó la atención a la sinopsis, porque siempre venía el librito con un poco de texto sobre el autor o la autora y el argumento. Si ya conocía a Simone de Beauvoir, no lo recuerdo, pero el caso es que llegó Los mandarines a casa y desde entonces se convirtió en una de mis novelas favoritas. Y esta no es la edición del Círculo de Lectores que tú tenías. No, tú esta tienes cierta relación. Sí, esta no es la edición de Círculo de Lectores que yo tenía. La edición de Círculo de Lectores que yo tenía, como soy un desastre, desapareció durante una reforma de casa, la guardamos en una caja y nunca más volvió a aparecer. Así que cuando me di cuenta, cuando me puse a buscarla y no la encontré, tuve que comprármela otra vez. Y encontré la misma edición de Círculo de Lectores en una librería de Cádiz. La pedí por internet y cuando llegué a mi casa y ojeo el libro, me encuentro esta foto, que es el cordobés, dentro del libro, de un libro de Simone de Beauvoir, que está aquí con un señor, con una gorra. Bueno, esta foto es de papel Kodak, que el cordobés tiene que tener, pues no sé, como unos 30 y tantos años, porque no lo sé, porque como él tiene la cara, bueno, de estar ahí toreando en el campo y eso, se te pone la cara así que no se echaba factor de protección. Pero imaginaos el shock
de abrir los mandarines de Simone de Beauvoir, o sea, una filósofa existencialista, madre del feminismo, precursora de la segunda ola del feminismo, lo que es Simone de Beauvoir, y encontrarte una foto del cordobés en papel Kodak. O sea, la foto era suya. Entonces, a mí me pareció una historia fabulosa. O sea, tan fabulosa que a mí me encantaría conocer a esta persona que tiene que tener un cacao mental como el mío aproximadamente, ¿no? Porque ¿cómo se puede admirar a la Beauvoir y admirar al cordobés? O sea, me fascina. Y bueno, pues esa segunda edición de Círculo también la perdí. Y cuando me llama Juanjo Lara y me dice de qué novela voy a hablar, tal, voy a cogerla y no estaba. Y luego he descubierto que la tenía una amiga mía, a la cual debo de querer mucho para habérsela dejado. O sea, realmente, porque no suelo dejar yo esas cosas. Pero la foto te la quedaste. Hombre, la foto sí, la foto me la quedé, por supuesto. La foto es una maravilla. Bueno, yo he de reconocer que he leído la novela después de que me dijeran que íbamos a presentarla, y yo no la conocía, y me ha sorprendido mucho que no la conociera porque aquí Simone de Beauvoir pone mucho a nivel conceptual y a nivel literario. Entonces, no sé si la gente la ha leído, yo creo que no es una novela muy conocida. Entonces... Pero Simone de Beauvoir, si la habéis leído, la conocéis, o sea que no hay que presentarla mucho, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, lo cierto es que es una novela muy atractiva. O sea, al principio tú dices, una novela del año 54 que ganó el premio Goncourt, en ese año, en el año en el que se publicó, hablando sobre la intelectualidad francesa después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues así a priori y casi de 900 páginas suena como a tocho, ¿no? Impresionantemente. Pero la verdad es que la novela se lee muy bien y sobre todo refleja una época que, claro, a mí, cuando yo la leí de joven, a mí me fascinó, ¿no? Porque en la época de la posguerra, de los cafés literarios, de los bares con jazz, de las altas, de estar bebiendo hasta altas horas de la madrugada y tal. Es decir, hay como una especie de romantización, ¿no?, en la posguerra que hemos visto luego en muchas películas. Que me pasó lo mismo cuando vi Funny Face, Una cara con Ángela, de Stanley Donen. No sé si la habéis visto. Bueno, pues es un poco una sátira de alguna forma sobre el existencialismo. Ellos no son existencialistas, ellos son enfaticalistas. Entonces Audrey Hepburn es una bibliotecaria a la que descubre Fred Astaire y la convierte en una supermodelo y se la lleva a París, a ese París de los años 50, con ese ambiente que os comentaba de las tertulias, del jazz, de los cafés literarios y tal. La viste de Givenchy de arriba abajo, que ya es una locura, y entonces ruedan esta película y cuentan un poco esta historia, ¿no? Es decir, que también se puede llegar a través de la estética, ¿no?, y de las películas, ¿no? Que, por cierto, hablando de Stanley Donen, esta noche he leído que ponen 2 en la carretera, en la 2. Entonces, obra maestra total y absoluta, si alguien no la ha visto. Creo que lleva el vestuario, además de Paco Rabanne, me acuerdo de un vestido metalizado, plateado, que es un locurón. Y bueno, es una obra maestra total y absoluta, o sea que no la perdáis esta noche. El caso es que, aunque, como os decía, la novela fue escrita en 1954, la novela realmente comienza en la Navidad, en 1954, comienza la Navidad de 1944, cuando París acaba de ser liberada por los americanos, ¿no? Y a partir de ahí yo me voy a inventar toda la pronunciación en francés, porque no sé francés, con lo cual pues voy a poner todo mi empeño en inventarme, ¿vale? Porque es imposible que yo diga algún nombre bien, pero en fin. El título de Los mandarines hace referencia a la élite intelectual y social del momento, ¿no? Este grupo de intelectuales que además eran bastante... bueno, estaban, ¿cómo se dice esto cuando...? ¿Comprometidos? Bueno, sí, comprometidos, pero sobre todo que vivían en un mundo, bueno, que se fagocitaban unos a otros, ¿no? Y tal.
Y la novela comienza, como os decía, una noche de Navidad de 1944, París recién liberada. Es una noche de fiesta, una noche de alegría. Y Henri Perron, que es un intelectual de izquierdas, director del diario L'Espoir, por ejemplo, que se escribe L'Espoir, pero supongo que será L'Espoir. Es un tipo comprometido, un tipo para el cual el diario, ¿no?, el periódico que dirige toda su vida, también escribe. Ha tenido una novela de éxito y su pareja es Paul, una mujer que ha sido una mujer muy bella en su época y que no lleva muy bien que su relación después de 10 años con Henri Perron se está acabando. Bueno, pues ellos reciben en su casa a Robert aquí ya empieza la juerga, Dubreil. Robert Dubreil, que es el pope, ¿no?, de la intelectualidad francesa de la época, un hombre comprometido, escribe teatro, escribe ensayo, escribe novela. Bueno, la pera limonera, su mujer, Anne Dubreil, psicoanalista afamada, y la hija de ambos, Nadine, que es una chavala muy joven y que ya arrastra muchas cicatrices porque tenía un novio, Diego, que ha muerto durante la Segunda Guerra Mundial. Y ellos se reúnen con otra serie de amigos en esta noche de Navidad en casa de los Perron. Y comienza siendo una noche alegre, ¿no?, porque claro, realmente ellos acaban de ser liberados. Entonces, es una noche que en teoría tiene que ser el umbral para recuperar la vida que ha estado interrumpida por la guerra, ¿no?, para volver a escribir, para volver a salir, para volver a vivir, ¿de acuerdo? Pero realmente no les va a ir muy bien la cosa, porque a partir de ese momento la novela lo que hace es un fresco magnífico de la situación de Francia en la posguerra. Entonces, lo que parecía que iba a ser un empezar de nuevo se convierte realmente, bueno, pues en una sucesión de hechos que los va llevando a dejar atrás el idealismo propio de ese momento y, bueno, ya tener que volverse más pragmáticos. Llega un momento en que bueno, empiezan ya los ajustes de cuentas con los colaboracionistas, en que van a tener que decidir si son absorbidos por Estados Unidos o por la URSS, ¿no?, en el que lo que antes estaba muy claro durante la guerra, quién era el amigo y quién era el enemigo, y lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, y lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque había como un ente superior, ¿no?, que todo lo determinaba. Ahora mismo se van a encontrar solos, ¿no?, y van a tener que pasarse la vida eligiendo, tomando decisiones no siempre agradables. Y eso, yo lo comentaba el otro día con Lara, sí que realmente es el pozo existencialista de la novela, ¿no? Desde luego, sí. Por eso me sorprendió también cuando la leí la profundidad filosófica que tiene y el que no la conociéramos, porque yo tengo formación filosófica y siempre las novelas existencialistas han sido La náusea, las novelas de Camus, sí, El extranjero, y sin embargo Los mandarines guarda ese pozo ahí asfixiante y agobiante de la decisión, de que no hay una moral, de que no hay una vida construida. Sí, es complicado y además, claro, los supervivientes, por llamarlo de alguna forma, arrastran unas heridas tremendas. Es decir, nadie pasa por una guerra y sale exactamente igual que como era antes, ¿no? De hecho, Anne Dubreil reflexiona y en un momento determinado dice: los muertos están muertos, para ellos no hay problemas, pero nosotros los vivos, después de esta noche de fiesta, vamos a despertarnos. Y entonces, ¿qué haremos para vivir? Entonces, esta sensación incluso hasta de cierta culpabilidad por no haber sufrido tanto como otra gente que ha perdido familia, que lo ha perdido todo, sino que ellos, al pertenecer de alguna forma a la élite intelectual parisina, no han sufrido en sus carnes tanto, han sufrido muchísimo, pero claro, aquí siempre hay gente que sufre más que otros, ¿no? Incluso se llegan a sentir un tanto culpables, sí. Y ahí, bueno, siempre se entendió en Los mandarines que los tres personajes principales eran la propia Simone, Albert Camus y Sartre. Claro, es que una de las cosas apasionantes de esta novela es que es el ola de la intelectualidad francesa, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, se puede leer como lo que es un libro extraordinario y se puede leer
también como un cotilleo increíble, ¿no? Simone de Beauvoir siempre negó esto. Simone de Beauvoir negaba que ella fuera Anne Dubreil, que Sartre fuera su pareja en el libro, Robert Dubreil, y que Henri Perron fuera Albert Camus. Ella siempre lo negó y decía que no era lo que se llamaba una novela en clave, ¿no? Que no representaba personas o situaciones reales. Pero lo cierto es que si conoces un poco la vida de Simone de Beauvoir y lees la novela, hay episodios que son claramente reconocibles. Por ejemplo, ella mantiene una relación con Robert Dubreil, llevan toda la vida juntos, pero mantienen relaciones paralelas, ¿no? Sin ningún tipo de problemas. Era esta cosa que Sartre y Beauvoir llamaban el amor necesario, que era su amor de pareja, ¿no? Y los amores contingentes, que era, pues, bueno, Sartre, lo sabemos, se enrollaba con todo lo que se le ponía a tiro y Simone de Beauvoir, pues, 3/4 de lo mismo. Pero ellos se lo contaban y no había ningún problema nunca. Incluso compartían amantes en algunos momentos. Alguna alumna, tanto de Sartre como de Beauvoir, también no solamente compartió las clases teóricas, sino también las clases prácticas. Con lo cual, ciertamente esa era la vida que ellos tenían. Y en la novela, Simone de Beauvoir, Anne Dubreil, mantiene una relación con un novelista norteamericano que se llama Louise Broughan. A ella, como reconocida y afamada psicoanalista que es, la invitan a dar una serie de conferencias por Estados Unidos y entonces en Chicago conoce a un novelista que yo me lo imaginaba todo el rato así, rollo Sansepar y tal, pero porque estaba así delgado, muy americano, ¿sabes? La lleva a los clubes, la lleva a conocer un poco en el lumpen de Chicago, todo este tipo de cosas. Ella se enamora locamente, una cosa bárbara. Además lo cuenta muy bien, ¿no? Porque ella, que se supone que es mayorcísima, porque está cerca de los 40. O sea, se supone que yo me quedé, bueno, en fin. Es mayorcísima ya. Ella se nota muerta por dentro. Digo, señor, yo que voy a cumplir 53 de 2 semanas. En fin. Entonces es muy, muy bonita como cuenta la historia de amor y de pasión con Louise Broughan. Incluso llega a insinuar una felatio por ahí, pero todo muy fino, todo muy... y cómo ella aprende a redescubrir su cuerpo, ¿no? A través de las caricias y del amor y de la pasión que siente con Broughan. Pues bien, Simone de Beauvoir en su vida real tuvo una relación ahora se me acaba con Nelson Algren, que no me acordaba. Nelson Algren es un autor norteamericano, casualmente de Chicago, escritor, entre otras cosas, de El hombre del brazo de oro, que a lo mejor os suena... Bueno, yo la novela no la había leído, a mí me sonaba por la película de Otto Preminger con Frank Sinatra, que le valió una nominación al Oscar, por cierto, y ella tuvo una relación pasional y además 3 o 4 años con Nelson Algren, al cual está dedicado la novela. Es decir, que inventado, lo que se dice inventado, no se inventa tanto, ¿vale? Y tampoco se inventa el desencuentro que hay entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus, porque lo tuvieron en la vida real y en la novela lo tienen Henri Perron y lo tienen Robert Dubreil. Y tienen un desencuentro importantísimo a cuenta de los gulags soviéticos. Es decir, ambos eran escritores de izquierdas, ambos estaban posicionados claramente en la izquierda. Robert Dubreil, además, es un tipo que políticamente tiene necesidad de acción, ¿no? Y entonces él funda un partido, el SRL, e intenta convencer a Henri Perron todo el rato para que ponga su periódico, L'Espoir, a servicio del partido, porque Henri Perron es un tipo muy bien considerado, incluso por parte de la derecha, porque es un tipo que como buen periodista pues se dedica a decir la verdad, que evidentemente su posición está clara, pero si tiene que ponerle las peras al cuarto a los comunistas franceses, se las pone, ¿no? Bueno, pues Dubreil insiste hasta que consigue que Perron ponga a su disposición L'Espoir, que era la vida entera de Henri Perron, ¿no? Y a cuenta de los gulags soviéticos, cuando empiezan a llegar a París las noticias de que hay unos campos de trabajo en la URSS, ¿no? Las posiciones que toman ambos, tanto en el libro como en la vida real, son claramente diferentes. Perron está dispuesto a denunciar la existencia de esos campos de concentración, de esos campos de trabajo, pide informes, le dan testimonio de lo que está ocurriendo, le dan pruebas y él al final llega a la conclusión de que eso hay que publicarlo.
Mientras que Robert Dubreil dice que no, que aunque sea cierto, realmente le estás haciendo el caldo gordo a la derecha y estás tirándote piedras contra tu propio tejado si eso sucede. Y eso sucede en la vida real entre Sartre y Albert Camus, que dejaron de hablarse. De hecho, Camus en El hombre rebelde, efectivamente El hombre rebelde en el 51, dijo que escogía la libertad, ¿no? Y eso le costó la amistad entre ambos. O sea que... Y, en este hilo, ¿no?, de entender la novela como que son estas tres personas las que están ahí envueltas en estos personajes, según Simón, inventados, la novela se entendió como que era una defensa férrea de la posición de Sartre. Y de hecho, la mayoría de la gente entendía que en la novela Sartre se exponía como un intelectual de verdad, mientras que Camus es poco menos que un pusilánime, alguien que no es un filósofo, ¿no? Con ese desprecio de que Sartre es el filósofo, tú eres un novelista del extrarradio. Claro, y además que llegaba que era argelino, en fin, no había estado en la Sorbona como Sartre y como Simone de Beauvoir, y entonces lo miraba muy por encima del hombro, ¿no? Y el otro día comentábamos Lara y yo al hilo de eso, y lo comentaba ella y lleva toda la razón, que lo que en un primer momento se podía ver como Sartre, el sabio, el filósofo, el que tenía la posición correcta, y Albert Camus casi como un advenedizo, hoy se ve al revés, ¿no? O sea, tú lees esta novela ahora y realmente piensas que los papeles están cambiados. De hecho, la figura de Albert Camus se ha reivindicado luego muchísimo más incluso que la de Sartre, ¿no? Y tú lees la novela y Robert Dubreil es un tipo que es un egoísta impresionante. Es decir, él tiene un fin y le da igual lo que tenga que hacer para conseguirlo. Él quiere fundar el SRL y quiere que el periódico de Henri Perron esté a su servicio y él no para de darle la matraca hasta que lo consigue. A Anne Dubreil la tiene, bueno, no voy a decir que la tenga sometida ni muchísimo menos, porque evidentemente no es así, pero sí que realmente ella vive muy para él, ¿no? Y nunca reconoce errores. En cambio, es una figura como mucho más monolítica. En cambio, la figura de Henri Perron es un tipo mucho más actual, ¿no? ¿Verdad? Es un tipo que comulga más con los parámetros del hombre del siglo XXI. Casi un tío, iba a decir lo del hombre blandengue, pero bueno. Sí, porque tiene más empatía. Sí, ¿no? efectivamente. La figura de Dubreil parece efectivamente. Que hay un objetivo, que es poner el periódico al servicio del partido, y está por encima de todo lo demás. Sí, es cierto. Y bueno, eso tiene un análisis muy profundo de existencialismo, pero Simone de Beauvoir también, tú lo has dicho, es una madre del feminismo. ¿A ti te parece que en la novela hay destellos del feminismo de Simone, o hay mujeres definidas que podían darnos pie a pensar sobre el feminismo de Simone? Claro, es que Simone de Beauvoir yo creo que era una tía profundamente contradictoria en su vida, ¿no? Y esa contradicción en la novela, si tenemos en cuenta que ella es el personaje de Anne Dubreil, al final está siempre gravitando en torno a dos tíos, ¿no? Por un lado a su marido Robert Dubreil, al que no puede dejar porque le debe no sé, le tiene tanta consideración, tanta adoración, es tan listo este muchacho que es listísimo y tal, que no lo puede dejar. Y Louis Brogan, su amante norteamericano, el escritor de Chicago, ella va a verlo siempre, una vez al año, se tira allí 3 meses en Chicago, pero él es incapaz de abandonar Estados Unidos por volver, por ir a París, ¿no? Y al final toda su vida, siendo ella una psicoanalista como es, afamada, inteligente, con clientela y con un nombre propio, siempre parece que está gravitando entre los dos, ¿no? Lo que ocurre es que es muy interesante cómo ella habla de sí misma y sobre todo también la mirada que tiene sobre el resto de las mujeres de la novela.
Está por un lado Paul, que como os comentaba era la mujer de Henri Perron, que es esta señora que había sido guapísima y que ahora ve cómo su relación con Perron se destruye y se resiste hasta el punto de que empieza a tener delirios, ¿no? De que se vuelve completamente loca. Por otro lado está Nadine, que es la hija de Robert Dubreil y de Anne Dubreil, que es una adolescente, ya empieza con 17 años la novela, pero es una tipa que está realmente fastidiada porque siempre necesita de los demás, ¿no? Como para encontrarse a sí misma, como para situarse en el mundo, ¿no? De hecho, ella mantiene relaciones esporádicas con un montón de tíos, va cambiando de amistades, va cambiando de trabajo, siempre parece que necesita estar al lado de alguien que la convierta en ese alguien, ¿no? Y por otro lado tenemos a Josette, que es una de las amantes de Perron, cuya madre había sido una colaboradora de los nazis, ¿no? Durante la resistencia, porque entre otras cosas no tiene más remedio que prostituirse si no se quiere morir de hambre. Y Josette es su hija, una chica a la que ella quiere lanzar a la palestra, la que convierte en actriz. La pobre tiene muchísima belleza, pero no tiene demasiado intelecto. Y sobre estas tres mujeres que Simone de Beauvoir podía ser cruel o incluso ser sarcástica o de repente no sois las buenas feministas, no pertenecéis a mi club de súper buenas feministas, no solamente no tiene una mirada paternalista o condescendiente, sino que además las comprende y las explica y lo hace muy bien, ¿no? Realmente. Sobre los que sí tiene una mirada absolutamente crítica es sobre los salones de la época, ¿no? Sobre los intelectuales que se reúnen y que de alguna forma se quieren aprovechar de ellos. Porque claro, no hay que olvidar que Sartre y Simone de Beauvoir en ese momento eran casi unas estrellas del rock, ¿no? O sea, era gente súper conocida y muy bien considerada. Y ella se pasa la novela intentando escapar de todas las citas a las que intentan llevarla, ¿no? En la reunión en casa, bueno, pues como si Isabel Preisler se intenta llevar, no sé, dime un filósofo así actual español. ¿Yo? Sí, porque no sé, me viene Sabater, pero como Sabater está últimamente el pobre un poco, no sé, en fin, no, pero más que nada como para llegar hasta Robert Dubreil, que es la vaca sagrada de la intelectualidad francesa, que los apoye con sus libros, que haga publicidad de ellos y tal, ¿no? Entonces, frente a esta masa que intenta sacarles el pringue a ellos, ¿no? Como gente conocida, Anne Dubreil sí que se revela y sí que la critica muchísimo. Y hablando de feminismo, de izquierdas, de movimientos sociales, ¿cómo piensas que ha envejecido la obra? Es decir, ¿qué vigencia actual encuentras en la obra? Pues yo la encuentro absolutamente vigente por dos motivos fundamentales. Fíjate, yo cuando estaba tomando notas para la charla de esta tarde, he caído que lo que ellos se plantean como la diferencia entre la acción y la literatura, es decir, ellos se plantean muchas veces a lo largo de la novela si sirve para algo escribir, ¿no? O sea, si tiene algún sentido. Si tiene algún sentido dedicarte a escribir novelas cuando hay gente muriéndose de hambre, cuando hay guerras, cuando el fascismo, bueno, lo han vencido pero han desaparecido del todo. Eso tiene sentido. Y yo cuando estaba tomando notas me preguntaba exactamente lo mismo. Es decir, yo ayer escribí un artículo sobre los platos de Duralex, ayer o antes de ayer, ¿vale? Entonces, claro, yo me pregunto, o sea, ¿esto tiene algún sentido? Cuando tú te levantas por la mañana, si pones la televisión y ves las noticias o abres un periódico, por ejemplo, esta tarde, la región de Murcia es la región con el nivel de pobreza más grande de España. Hostia, ¿y tú estás escribiendo de platos de Duralex?
Es decir, me parece perfectamente vigente. Y ya no es que tú escribas o no escribas, es que da igual. A lo mejor tú eres funcionario donde sea y tú intentas hacer tu trabajo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Pero, y te coges unos mosqueos terribles porque te falta aquí no sé qué, un papel y no sé cuántas, y luego dices, pero bueno, esto que me está pasando a mí, al lado de lo que está ocurriendo realmente, ¿qué es? Esto es una estupidez. Entonces, ¿sirve para algo lo que yo hago? ¿Sirve para algo mi trabajo? No tendríamos que coger todos e irnos a Ucrania a luchar o irnos a África a ayudar o no sé. Bueno, yo no sabría hacer nada, ¿no? Pero no lo sé, esas cosas me las planteo muchas veces, ¿no? O ayudar a los que tenemos más cercanos. Y ellos se lo plantean todo el rato. La diferencia es que Robert Dubreil, que es más cuco que la madre que lo parió, es capaz de actuar y de escribir. Él, de hecho, monta todo el lío con el SRL, se va del SRL, tal, pero el tío sigue escribiendo todo el rato. Escribe ensayo, escribe literatura, escribe filosofía, tal. Pero Henri Perron, no, de hecho, cuando Dubreil le insiste en que abandone la literatura y que le ponga el periódico a su servicio y tal y que cual, le dice, usted me predicó la acción y la acción masqueó de la literatura. Y se lo explica a Dubreil en este párrafo que me vais a permitir que os lea, que es muy cortito, si lo encuentro. Sí. Le está explicando, a Henri Perron le está explicando a Dubreil por qué cree que la literatura, ahora mismo, tal y como lo conocemos, cuando hablo de literatura hablo sobre todo de novela, no hablo de ensayo o de periodismo, ¿no? Al contrario, el periodismo en situaciones como estas es más necesario que en ningún momento, ¿no? Pero que estamos hablando de literatura, de hablar de una ficción inventada, de recrearse en el estilo quizás, ¿no? Más en la forma que en el fondo. Entonces le dice Henri Perron a Dubreil, le dice, supongamos que usted ve luces de noche al borde del agua. Es bonito. Pero cuando sabe que iluminan suburbios donde la gente muere de hambre, pierden toda su poesía. No son sino una ilusión óptica. Usted me dirá que se puede hablar de otra cosa, por ejemplo, de esa gente que muere de hambre. Pero entonces prefiero referirme a ella en mis artículos o en un meeting, ¿no? Y por eso decía que está plenamente vigente. Yo hace unos días, hace 2 semanas, tuve la suerte de cenar con una periodista colombiana que se llama Ginette Bedoya. Y esta señora, voy a leer algunas, es que no me quiero equivocar, ¿no? Esta señora fue secuestrada, torturada y violada por los paramilitares cuando estaba realizando una serie de artículos en la cárcel modelo de Bogotá. Esto ocurrió en el año 2000. Bueno, pues ella le ofrecieron irse de Colombia, le ofrecieron irse a Alemania a trabajar, a vivir, y la tía dijo que no. La tía siguió trabajando, es subdirectora actualmente del diario Tiempo, que es el diario más importante de Colombia. Y no solamente eso, sino que ella denunció al gobierno colombiano por lo que le había hecho. Y esto pasó en el año 2000, en el año 2021, que se dice pronto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró culpable al gobierno de Colombia. De tal forma que el 25 de mayo es Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el contexto del conflicto armado interno. 25 de mayo es cuando ella es secuestrada, torturada y agredida sexualmente. Lo estoy contando y mira, se me ponen los pelos de punta. Es decir, con esta mujer, con esta periodista, tuve yo la suerte de cenar, no pude abrir la boca, evidentemente, porque era todo increíble lo que contaba. Y recuerdo que estaba con otro compañero y decía, joder, y luego nos agobiamos nosotros, ¿no? Como diciendo, esta gente realmente es la que se mete en estos fregados y por esto merece la pena hacer periodismo, ¿no? Por eso os comentaba que para mí está completamente vigente esa dicotomía entre la acción y la literatura. Y luego también, si hablamos ya de la fragmentación de la izquierda, ya flipamos. O sea, estamos aquí siempre con que fíjate cómo está la cosa, que si Unidas Podemos, que si no sé qué, que si no sé cuántas. Bueno, pues recién acabada la guerra, que tenía que ser el momento en que la izquierda estuviera unida de una forma mucho más sólida, pues empiezan a salir partidos como chinches, ¿no? Entonces, me parece que es perfectamente vigente la novela y que se puede leer hoy en día maravillosamente bien. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, es que esta historia última me ha dejado sin palabras. Sí, es que me he acordado esta mañana y me dejó tan
esos son privilegios que tienes de vez en cuando en la vida, ¿no? Conocer gente así y ella lo contaba con una naturalidad increíble, ¿no? Y tampoco ahondamos demasiado, porque claro, a todos nos daba como vergüenza, como pudor preguntarle acerca de algo tan duro, ¿no? Pero, joder, arrastra una serie de secuelas físicas y psíquicas terroríficas, pero ahí está la tía. O sea, ahí está la tía. Entonces, fíjate, muchas veces por ese tipo de cosas tiene sentido, pero claro, tienes que ser muy valiente. Muy valiente y casi que te ves ya obligada, ¿no? Cuando te ves en una situación así, dices, bueno, ya tiro del carro y para adelante con lo que haga falta. Sí. Y bueno, a nosotros nos ha llegado una novela, ¿no? Que es, digamos, la tensión y la pulsión que ellos tienen siempre entre la acción como la política y el arte, la belleza y la literatura, ¿no? Que parece que Dubrain no tiene claro que el futuro esté del lado de la literatura. Parece que el futuro tiene que estar del lado de la acción y, sin embargo, nosotros podemos volver a revivir y a entender aquello en parte por las novelas, ¿no? Por la literatura. Claro, pero es que, a ver, hay gente que lee poesía, hay gente que lee ensayo. Yo leo novela. Yo lo poco o lo mucho que conozco del mundo es gracias a la literatura y gracias al cine, principalmente, ¿no? Entonces, a mí me queda todo más claro si me lo cuentan, si me lo explican una novela, ¿no? Creo que he aprendido mucho más de existencialismo leyendo esto que leyendo cualquier ensayo de Sartre, que lo he intentado, pero me he quedado en el sitio, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, es una forma de acercarte no solamente a la filosofía, sino es que es un novelón, es que es un novelón. Es decir, tiene esta cosa, ¿no? Tiene muchas capas. Bueno, pues sí, pues tiene muchas capas, es cierto, ¿no? Te puedes quedar un poco en la superficie y ver qué es lo que le pasa a los personajes y que sea más o menos un culebrón, ¿no? Qué le pasa a cada uno de ellos, cómo evolucionan los diferentes conflictos que tienen entre sí. Pero claro, si te interesa un poco más la época o te interesa la filosofía o te interesa el existencialismo o tal, la profundidad psicológica que tiene es alucinante. O sea, Simone de Beauvoir es una tía que escribe muy bien y es muy fácil de leer. Muy fácil de leer. Es decir, no penséis que por hablar de este tipo de temas utilizo unos términos complicados o muy eruditos. No, es una novela que se lee facilísimamente y se te pasan las páginas sin sentir, como decía mi abuela. O sea, se lee maravillosamente bien, ¿no? Y entonces, por eso me parece que es una novela que no pasa de moda en absoluto. Y no sé si queremos contar más cosas o... Estamos llegando a la hora, salvo que quieras decir alguna cosa que se te ha quedado en el tintero y te apetezca sacarla, si no damos pie a preguntas, sugerencias, dudas. Se me ha quedado una comparación muy buena con Rosa Benito en el tintero, pero después de lo de Basile no he sacado fuerzas para hacerla. Así que si alguien quiere preguntar algo, estamos tanto... A Lara también le podéis preguntar, que Lara sabe mucho más que yo de estas cosas. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta... Sobre lo que queráis, sobre la novela, sobre lo que queráis. Me da igual. Si estamos en familia, o sea que no hay ningún problema. Entonces, es que no os la habéis leído, es que no puede ser. No puede ser. Pero bueno, pues nada. ¿No se anima nadie? Sí, hay una pregunta. Bien. Que sea fácil. Bueno, muchas gracias. A ti. Por animarnos a leer el libro. Yo he venido principalmente para ver si me animabas a leer el libro. Vale. Porque es curioso lo que pasa con Simone de Beauvoir, ¿no? Que no se reedita y no sabemos si es porque ha perdido vigencia o porque realmente no es una gran escritora de ficción y ha quedado más como ensayista, ¿no? No sé. Pero una de las cosas que habéis dicho que se me ha quedado un poco clara es, Lara, creo que te ha preguntado si... Bueno, al principio que como que se criticó el libro porque tomaba partido de una forma muy descarada por Sartre frente a Camus en esa gran polémica que tuvieron los intelectuales franceses. ¿Crees tú que es así o al final que es como buena ficción que es capaz de mantener una postura
como más imparcial o abierta a los errores y los fallos de cada uno. Hombre, la ventaja de una novela y de tener 800 y pico páginas es que puedes explicar mucho mejor las posiciones de cada uno, evidentemente. Entonces, Dubreuil va oscilando, ¿no?, un poco. Y ella, como tiene bastante profundidad psicológica, lo explica bastante bien. Tampoco es que hay una cosa... Sí que hay una ruptura radical con el tema de los campos soviéticos, hay una ruptura radical entre ellos dos, pero en el fondo se siguen teniendo cariño de alguna forma, al menos los personajes del libro. Se siguen teniendo cariño y es que tampoco sé cuánto contar sin destapar un poco la trama, ¿no? Pero bueno, digamos que no pierden la amistad del todo, sí. Y se explican mucho mejor las posiciones en el libro de lo que yo he podido explicarlas esta tarde, seguro. Así que te animo ya, espero haberte animado a que lo leas. Y con lo que decías que de Simone de Beauvoir ensayista, yo he leído 4 o 5 cosas de Simone de Beauvoir, tampoco que lo haya leído todo, ni muchísimo menos, y desde luego a mí la Simone de Beauvoir que más me gusta es la de este libro. Me parece que la reflexión que puedes hacer a partir de aquí, a mí particularmente, me resulta mucho más atractiva. No sé si fácil, porque es una novela, en fin de cuentas. No sé qué vigencia tiene Simone de Beauvoir ahora mismo, no lo sé. Pues supongo que el feminismo tiene tantas líneas, ¿no? O tantas madres y tantos... Bueno, iba a decir padres no, como queramos, y que... al final, yo no sé dónde dan los carnets de buena feminista, no tengo ni idea, no sé quién los da ni quién no los da. Yo sé que el feminismo es una cuestión de sentido común y que todos somos iguales, los tíos y las tías. ¿Cómo se llega hasta esa idea? Bueno, pues hay muchísimos caminos, ¿no? Igual que desde la izquierda pues se quiere llegar a una justicia social, a un equilibrio tal, y se llega desde diferentes caminos. Yo creo que al feminismo también puede llegarse desde diferentes vías. Ahora, si las chiquillas de 20 años cuando empiezan su interés por el feminismo, ¿no? Ya como algo más elaborado, como formación tal, leen a Beauvoir, pues no lo sé, sinceramente. Nos ha quedado muy intenso esto ya, ¿eh? Fíjate, era mejor hablar de Rosa Benito. Rosa Benito, esa gran feminista. Bueno, no sé. Bueno, ¿os habéis animado alguno a leerla? Espero. Yo no me llevo comisión, con la novela, pero es muy, muy recomendable. O sea que mola mucho. Y nada más, no sé. Si no hay más preguntas. Pues nada, si no hay más... ¿Perdón? Si no me has preguntas, pues nada. ¿Tú quieres decir algo más, Lara? Sí. Pues sí. Pues yo quería preguntarte por cómo has vivido tú porque tú eres madre. Sí. Y cómo has vivido la relación que tiene la supuesta Simone de Beauvoir de la novela con su hija Nadine. Buah, es que pues en algunas cosas te identificas y en otras no, claro. Es que es una relación muy difícil porque gracias a Dios mi hijo no es tan complicado como la hija de Robert y Anne Dubreuil. Ella es una madre que realmente Nadine es como una caja de bombas, ¿no? Porque parece que cualquier cosa que le diga a su madre va a ocasionar un conflicto y tal. Y entonces Anne Dubreuil, además, que es psicoanalista, de alguna forma muchas veces se ve impotente porque no sabe muy bien cómo ayudarla, ¿no? Es decir, ella se dedica a ayudar a los demás y nunca sabe muy bien cómo ayudar a su hija. Su hija tiene una libertad impresionante, o sea, ella entra y sale como quiere y funciona como quiere. Ellos la han educado en esa libertad, pero es una chiquilla que está, bueno, que a veces se pierde y se confunde y arrastra ese dolor que te decía antes por la muerte de su primer novio, que era el que la tenía así como más centrada, ¿no? Y que se supone que ha sido su gran amor. Y tiene una relación muy, muy compleja.
y yo incluso diría que fría. Yo creo que Anne Dubreuil no sabe, no es una mujer tierna, no es una mujer que mime a su hija. Prefiere quedarse como en un segundo plano y tiene una relación casi más racional que emocional con ella, ¿no? Entonces es una relación compleja. Hablábamos tú y yo que probablemente el personaje de Nadine estuviera a lo mejor inspirado en alguna de las alumnas estas que iban y venían de la casa de Sarah de Beauvoir, y que probablemente fuera un poco por ahí la cosa realmente, sí. Es una relación. Yo afortunadamente me llevo mejor con mi hijo que ella con la suya. Yo es que encontré también así como una maternidad, bueno, pues un poco distópica. Y me llamó también la atención, ¿no?, de que Simone se atreviese a explicarlo así, ¿no? No la maternidad como esa cosa bucólica a la que las mujeres tenemos que llegar. Y me parecía interesante. Sí, claro. Fíjate, yo no lo había pensado desde ese punto de vista, pero tienes toda la razón, claro, evidentemente. Claro, es que fíjate que seguimos arrastrando toda esa historia de que la maternidad es lo mejor que te pasa en la vida y que eres madre y que eres la tía más feliz del mundo y tal y que cual. O sea, yo no sé, las que tengáis hijos, ya me contaréis vosotros lo feliz que tú eres con puntos de arriba hasta abajo, con una cosa que te acaban de entregar y que no sabes muy bien qué hacer y tal. Entonces ha habido un tabú ahí enorme, ¿no? De hecho, hace no tantos años se empezó a hablar de las malas madres de este grupo, ¿no? De mujeres que dice queremos a nuestros hijos con todo el alma y con todo el corazón y daríamos la vida por ellos y nos entregamos a la maternidad y tal, pero además hay otras cosas en la vida, ¿no? Y además es complicado ser madre, y además es complicado cuidarlos, y además es complicado criarlos, ¿no? Entonces, en eso llevas tú mucha razón, porque sí, posiblemente sea uno de los retratos de la maternidad menos bucólicos, como bien decías, ¿no? O menos poéticos, o menos... ¿no?, que yo haya leído, es cierto. Bueno, yo creo que ahí Simone de Beauvoir otra vez nos vuelve a sorprender a decir lo que nosotras decimos ahora hace un tiempo atrás. Claro, de ahí lo de la vigencia. Para mí sigue vigente. Ya para las nuevas generaciones yo ya eso no lo sé. Pero bueno, tú en tu clase de filosofía les puedes hablar a los que vienen del libro. Jolín, Esther, pues mil gracias. Si no tenemos ninguna pregunta más, se nos hace el tiempo, así que yo te agradezco mucho que hayas hablado así de Simone de Beauvoir y de los mandarines, porque yo tengo ganas de leérmelo otra vez. Yo me lo he leído muchas veces y ha sido muy guay volverlo a leer esta vez, pero ya tomando notas, ¿no?, y apuntando cosas y tal. Ya ha sido muy enriquecedor comentarlo contigo, porque nos estuvimos tomando un café y estuvimos hablando del libro, porque yo creo que nunca había hablado, o sea, le había hablado a mucha gente de este libro, pero nunca había hablado con alguien que también se lo hubiera leído, y entonces entre las dos estuvimos ahí tirando y sacamos cosas muy, muy interesantes. Y también me ayudaste a ver algunas cosas desde otras perspectivas, y eso siempre es enriquecedor. Así que muchísimas gracias, Lara Soler. Y bueno, y muchas gracias a todos vosotros. Espero que no haya sido muy aburrido. Que hayáis pasado un buen rato, muchas gracias por venir y bueno, ya seguir viniendo a la biblioteca, ¿vale? Venga.